Hola, buenas tardes. Mi nombre es María José Pazmiño Moreira. Soy de la Universidad Técnica de Manabí, de la Facultad de Ingeniería Agronómica, carrera Ingeniería Agronómica. Les voy a dar un resumen de las 4 unidades y hablar de una de ellas en específico. Unidad 1. Historia del pensamiento y de las ideas. Es una rama especial de la historiografía que estudia la determinación y evolución de las ideas expresadas o reconstruibles a través de las distintas producciones culturales. Si bien la historia de las ideas es relativa en general a las disciplinas y ciencias, religiones y creencias, es de reconocer que ha disfrutado especialmente de fuerte desarrollo en las modalidades de historia de ideas estéticas, campo en el que interrumpe durante el último cuarto siglo XIX por obra de Menéndez. Habitualmente se reconoce a la historia de ideas, historia del pensamiento, con un parentesco metodológico, con la lectura comparada y en general la comparadística. En cualquier caso, la historia de las ideas no debe ser confundida con la historia del pensamiento, ni con la historia de la cultura, aunque sin duda contribuye decisivamente a estas, y en tanto que especificación cualitativa según sus particularizaciones, de sentido disciplinar. También evidentemente contribuye la historia de las ciencias y diversos ámbitos del saber. Cabe afirmar como campos de estudio frecuentes relativos a la historia. Tanto la historia de la filosofía o la historia de la ciencia, como la historia del arte, la historia de la literatura o la historia de las religiones, al igual que la ética, la antropología cultural, la estética, la musicología, la poetología, la retórica, la gramática o la lingüística, entre las ciencias humanas o jurisprudencia, la historia de las instituciones, la sociología del conocimiento y la economía entre las ciencias sociales. Unidad 2. El cerebro como órgano del pensamiento. Hoy ya no es de tanta notoriedad pública que el cerebro humano es el órgano del pensamiento. Hay que recordar que, sin embargo, es uno de los más grandes filósofos de la antigüedad. Aristóteles ha diseñado que la función del cerebro, antagonista a la del corazón, era de enfriar el cuerpo animal. Es Hipócrates quien ha enseñado que el cerebro es la sede de las sensaciones, el órgano de los movimientos y de los juicios, de lo cual da la fe de Hipócrates. Y viene la enfermedad sagrada que es la epilepsia. Las habilidades cognitivas. Hemos aprendido y visto que las que vienen de las capacidades son muy importantes, como es la atención, la percepción, la memoria, el lenguaje. Y tenemos 3 tipos de nivel funcional, que es la primera unidad funcional, la que controla los procesos atencionales. La segunda, que recibe y almacena y organiza las informaciones. Y la tercera, que programa y verifica las acciones. En sí, esto es de gran importancia fundamental para nosotros mismos, ya que cada punto tiene mucha importancia para estos, debemos poner mucha práctica en ello. Unidad 3. ¿Cómo potenciar la inteligencia? Saber crear. El pensamiento creativo. La palabra pensamiento proviene del verbo latino pensare, que es sinónimo del pensar o reflexionar, mientras que creativo procede de creare. También un verbo latino que puede traducirse como engrandar o producir. La creatividad es la facultad de crear, suponer, establecer o introducir por primera vez algo, hacerlo, nacer o producir algo de la nada. El pensamiento, por su parte, se define como todo aquello que es traído al existente mediante la actividad del intelecto. El pensamiento creativo, por lo tanto, consiste en el desarrollo de nuevas ideas y conceptos. Se trata de la habilidad de formar nuevas combinaciones de ideas para llenar una necesidad. Por lo tanto, el resultado o producto del pensamiento creativo tiene que ser original. Se puede entender entonces por pensamiento creativo en la adquisición del conocimiento un modo particular de abordaje cognitivo, de presenta características originales de flexibilidad, plasticidad y fluidez, y funciona como estrategia o herramienta cognitiva en la formulación, construcción y resolución de situaciones problemáticas, con el contexto de aprendizaje, dado el lugar apropiado al saber.
Los elementos que conforman la creatividad serían: 1. Producir una forma de pensar nueva. 2. El propósito de esta idea es darle solución a una problemática. 3. La idea original deberá desarrollarse al 100% de sus capacidades. 4. Tener previstas las consecuencias que la nueva idea traerá consigo. Ejemplo del pensamiento creativo podría ser escribir un libro, pintar, dibujar, construir algún objeto, entre otras cosas. Es necesario poner en práctica actuar en el día a día, porque de este modo el cerebro se desarrollará y se mantendrá activo. Y de este modo podremos resolver las necesidades de forma rápida y eficaz. Unidad 4. Naturaleza y cultura del talento creativo. La creatividad, desde este punto de vista, es un proceso que desarrolla en el tiempo y que se caracteriza por la originalidad, el espíritu de adaptación y el cuidado de la realización concreta. Ese proceso puede ser breve, como lo es una improvisación musical, pero puede igualmente implicar largos años, como precisó Darwin para crear la teoría de la evolución. Los campos en los cuales hemos dedicado un estudio han sido la creación literaria, la arquitectura, las matemáticas, la investigación industrial, las ciencias físicas y mecánicas. A menudo se establece distinción entre la creatividad artística y la creatividad científica. He previsto observar que hemos trabajado sobre esos dos terrenos, los mismos que sobre actividades se requieren a la vez cualidades artísticas y científicas. La creatividad artística, representada en nuestros estudios por el trabajo de poetas, novelistas y ensayistas, desemboca en creaciones que expresan claramente los estados de ánimo, las necesidades, las percepciones, las motivaciones, entre otros. En este tipo de creatividad, el creador exterioriza una parte de sí mismo y la entrega al dominio público. En la creatividad científica, la creación no está ligada al creador en cuanto persona. Este sobre todo desempeña el rol de intermediario entre necesidades exteriormente definidas y finalizadas. Para dar en cuenta de los acontecimientos y las situaciones que en la vida de nuestros sujetos se han desempeñado en un papel y parecen haber desarrollado sus capacidades creadoras y su independencia de juicio, encontraremos en la historia de su vida cierto número de circunstancias que en su infancia han podido darles ocasión a desarrollar este sentimiento de autonomía personal y de entusiasmo por su profesión. Entre estas características se encuentran un respeto extraordinario de los padres a los hijos y la autonomía familiar sobre la práctica religiosa y familias que educan a sus hijos fuertes e independientes. Bueno, ese ha sido el resumen de las 4 unidades. Ahora les voy a hablar de un tema de una unidad en específica, que es las habilidades cognitivas. He aprendido de cómo nosotros nos podemos expresar ante los demás. También esto mide la capacidad de nuestro intelecto de interactuar con otros individuos, en la cual se nombra algunas capacidades que son muy importantes, como es la atención. En la atención nosotros tenemos muchas capacidades para observar, comunicarnos con los demás, pensar. 2. La percepción. Esta interpreta de que nosotros tenemos muchas habilidades como para hacer algo, como por ejemplo la capacidad de jugar con alguien, la capacidad de hacer un deporte, como por ejemplo la natación. 3. La memoria. Este es uno de los principales que receta la información que nosotros aprendemos, como es estudiar, aprendernos una tarea que nos manden a estudiar. 4. El lenguaje. Este es uno de los más importantes para mí, porque este es un lenguaje que nosotros debemos de poner en práctica, como para hablar con otras personas en la manera de hablar con los demás. En este tenemos 3 tipos de unidad funcional en las habilidades cognitivas. La primera unidad funcional controla los procesos atencionales. La segunda unidad funcional recibe, almacena y organiza las informaciones. La tercera unidad funcional programa y verifica las acciones. En sí, esto es de gran importancia y fundamental para nosotros mismos, ya que cada uno tiene mucha importancia para esto. Debemos de poner mucha práctica en ello. Muchas gracias.